Querida familia de Hoy en Delaware, tiempo de vacaciones, tiempo de verano y hay que aprovecharlo de una manera saludable. Hacer actividades en el exterior, actividades acuáticas, tomar el sol, pero también hay que dedicarle tiempo a la lectura. Y a una lectura que, a diferencia del resto del año, puede ser una lectura más de ocio, más relajada, no necesariamente por estudios. Para hablar de literatura, para hablar de libros, nos encontramos con una colaboradora de Hoy en Delaware, con Milagros Martínez Alonso. Ella tiene una columna, firma una columna en nuestro periódico y bueno, nos va a contar un poquito sobre alguno de sus libros. ¿Qué tal, Mili? Hola, encantada de estar aquí, tenerlos en mi hogar. Ha sido un privilegio volverlos a ver. Ahora siempre los veo por el periódico, pero personalmente. Y pues nada, bienvenidos a nuestra casa. Muchísimas gracias, bien hallada, Mili. Y bueno, vamos a hablar un poquito de alguna de esas actividades literarias que tú tienes. Eres autora de varios libros. El primero de ellos, el que fue tu primer libro, es La discapacidad no determina el desarrollo de tu vida. Este libro está publicado en español, lo vamos a mostrar a cámara, y también está publicado en inglés. Disability does not determine the development of your life. Eres profesora del lenguaje de señales. Háblanos un poquito de tu experiencia como profesora con personas con unas capacidades diferentes y de tus motivaciones para escribir este que fue tu primer libro. Pues mira, Virginia, este libro, el primer libro que escribí, que fue el de español, ¿verdad? En español, el libro está dirigido, se escribió con el propósito de llegar a estas personas que le temen cuidar una persona con discapacidad. Como tú dijiste, trabajé muchos años, trabajé 14 años con el Departamento de Educación en Puerto Rico, de tú a tú con la discapacidad, con cada estudiante. Sabes que vamos a la universidad, estudiamos educación especial, pero la experiencia es otra cosa. Cuando uno va al fila a trabajar, ¿verdad? Que se encuentra con ese estudiante, se encuentra con la problemática alrededor del estudiante, como bien dice el libro, no determina, el hecho de que ese estudiante tenga una discapacidad no determina su desarrollo. Pero ¿quién es el obstáculo primordial de ese estudiante? Son nada menos las personas que tiene a su alrededor. Y eso yo lo descubrí, ¿verdad? Trabajando durante esos 14 años. Era algo que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué razón yo llegaba a casa tan agotada, física y mentalmente? Más mentalmente. Y yo decía, no son los estudiantes, porque me encanta trabajar con ellos. Es que yo tengo que orientar a todas esas personas que los rodean para que no haya obstáculo alrededor de esa persona discapacitada. Y eso fue básicamente lo que me inspiró a yo comenzar a escribir. Hasta que llegué a Estados Unidos y yo decía, algún día voy a escribir el libro, porque todo lo que tiene el libro son historias reales. Claro, omitiendo los nombres de las personas, pero todos fueron historias vividas, reales. El libro cuenta con 13 capítulos. Yo hago la historia de cómo yo llegué a amar el campo de la discapacidad, porque como dije anteriormente, no es fácil. Muchas personas, algunas personas, ¿verdad?, piensan, yo no voy a poder, se me va a hacer difícil, ya sea con un familiar, con un amigo.
cómo yo voy a hacer, cómo yo voy a enfrentar esta situación. Por ejemplo, padres, madres que tienen hijos con discapacidad y en la familia no hay nadie con discapacidad. Ese es el primer problema que existe. O sea, yo creo que esto es lo primordial en cuanto a esta problemática. ¿Qué yo voy a hacer con este niño, esta niña? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Cómo va a aprender? Yo no lo quiero, porque aunque tú no lo creas, esos casos se ven, que se rechazan. Y pues este libro, yo quiero que la persona que lea ese libro entienda que sí se puede llegar a amar, sí se puede llegar a trabajar con la situación. Pero hay un detalle y es que primero tienes que trabajar contigo. Primero trabajar contigo para trabajar, porque, por ejemplo, he tenido y tuve muchas madres que decían, es que yo no puedo, Mili, yo no puedo. Y pues nadie, como dicen, nadie sabe lo que está en la olla hasta el que más que el que lo menea. Eso es un dicho de mi otro libro. Pero yo le decía, no, tú puedes. Y fíjate, esa frase es tan importante decírselo a las personas cuando piensan que no van a poder. Tú puedes, simplemente tú puedes, porque siempre se encuentran todo negativo en el sentido de que, por ejemplo, la burocracia del gobierno en mi isla, y eso pasa en todas partes, donde el niño necesita unos audífonos y no hay los fondos están, pero es un protocolo solicitarlo. Entonces, ese padre, esa madre cae en toda esa bola de nieve de que todo se le hace tan difícil, buscar una silla de ruedas, donde yo la solicito, no tengo el dinero, y hay niños que necesitan una silla de ruedas específica, y eso es lo que le crea no tan solo negatividad, llega a un punto que de hecho el libro tiene un capítulo bien peculiar que son frases que se dicen negativas, cómo tú las cambias a positivas. También tiene un capítulo sobre eso, porque eso lo vi, a través de los años lo vi mucho. Y yo creo que el libro va a ayudar a esa persona, con mi experiencia, para que salga adelante y por eso lo escribí. Yo recuerdo que en alguna de tus columnas, cuando estabas trabajando sobre este libro, en alguna de tus columnas para el periódico, para Hoy en Delaware, tú transmitiste alguna de estas cosas que has apuntado ahora, ¿no? Como el tema de cambiar esos mensajes negativos que se daban, exactamente, cambiarlo hacia una forma positiva. Me llama mucho la atención, Mili, los que conocemos un poquito más de forma más privada, más a fondo tu persona, que tú te sigues tratando y te sigues llevando con muchos de tus alumnos, que fueron alumnos niños, alumnos jóvenes, y que ahora son, unos adultos jóvenes, muchos de ellos exitosos. Mira, me lo dice y me emociona porque es correcto. Yo atendí yo te diría casi 25 estudiantes sordos a través de los 14 años. Y hoy por hoy ya ellos son padres de familia, productivos a la sociedad, tienen sus hijos, los educan increíblemente. Muchos de ellos ya están graduados de universidad, tienen títulos más altos de lo que yo llegué a la universidad. Y yo me siento tan orgullosa de cada uno de ellos. En la mañana, casi un día sí, un día no, una de Orlando me llama, Jocelyn. Ellos me dicen Ma, ellos no me llaman por Mili, me llaman por Ma. Y eso me da ¿verdad? Paso a como te dije, a sentirme orgullosa, porque yo digo, ese granito de arena que yo puse en determinado momento en la vida de ellos no fue en vano. Hoy por hoy
ellos son unos profesionales y se han podido desenvolver, porque precisamente ese es el punto, que queremos que ellos se desarrollen, que no porque tiene una discapacidad, pues como te digo, no puede hacer ciertas cosas. No, claro que no. Y ella me hacía una de mis estudiantes, es una anécdota, que un policía la paró y ella le decía, es que yo no escucho. ¿Cómo me hablas? ¿Cómo me estás hablando si no me escuchas? Y son cosas, ¿verdad? Que preguntas que se hacen, que a veces parecen tontas, pero no lo son. ¿Por qué un sordo, si es sordo, me puede hablar, pero él habla, entonces él escucha? Pues te voy a dar la primicia, que eso tú no lo sabías, pero voy a darte la primicia de que estoy haciendo un curso. El curso va a ser online, ya está bastante adelantado. Y el curso va a tener quiero aclarar esas lagunas que tienen las personas en referente a eso. Uh-huh. Y va a estar bien interesante, porque es como lo que no se habla. Hay cursos de lenguaje de señas, pero yo te voy a hablar de la historia, te voy a hablar de la cultura, porque es importante. Déjame decirte, Virginia, no lo digo yo, hay una estadística de que el porciento de las personas que estudian lenguaje de señas en el básico, en el intermedio, ahí paran, no continúan. Y eso se debe, la investigación arroja que eso se debe a que no estudian la cultura, no estudian la historia, que es la base para tú entonces comenzar a estudiar señas, para tú aprender a amar a esa persona, empezar a entenderla realmente. ¿Ves? Y eso es, las estadísticas dicen eso, y de hecho mi libro habla aparte de eso, porque precisamente eso es otro de los factores que a mí me preocupa. Y por eso es que yo voy a continuar, ¿verdad? Hasta que Dios diga, voy a continuar en el campo, siempre, aunque me desvíe un poco en hacer otras cosas, siempre voy a estar ahí. Yo creo que es parte de mi visión y mi misión en la vida, yo continuar ese legado que me dejó doña Aida Luz Mato, que ella está viva, ella está en Puerto Rico, pero ella fue la que nos enseñó cuando se retiró. Ella dijo, yo quiero que ustedes ese legado lo lleven, mi legado lo lleven a todas partes. Estoy loca porque venga a visitarme. Y Aida Luz, donde quiera, si nos están viendo, le envío un gran saludo. Esa fue mi maestra. Más que enseñarme señas, me enseñó a amar el campo y a entenderlo. Y pues me siento súper agradecida. Dentro de esas otras actividades o desvíos en el camino de los que nos has hablado, pues entra la temática de el que ha sido tu segundo libro publicado. Un libro que es Los refranes de mi tía Nila, la historia del niño Juan. Lo vamos a mostrar a cámara. Bueno, pues vamos a empezar para los más pequeños de la familia de hoy en Delaware, diciéndoles qué es un refrán. Esto de los refranes de mi tía Nila, pues, ¿qué es un refrán? Pues mira, un refrán no es otra cosa que cómo hablaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, y lleva un mensaje de enseñanza y moral, o de moral. Ellos, de personas sabias, que eran nuestros abuelos. Yo no sé si tú dices, pero yo siempre he dicho mi abuela era sabia, porque yo digo era sabia porque ahora yo entiendo todo lo que ella me decía, Mili, haz esto, aquello. Ellos hablaban de esa manera, pero esto viene el libro cuenta de dónde vienen los refranes. Pero era de Francia, del año 1500, yo no sé cuánto. Y entonces tienen que leer el libro. Y mi padre ya falleció,
pero mi padre era un bohemio, mi padre era un escritor, era literario, le encantaba la literatura, le encantaba la fotografía, él era un amante de las artes. Y él creció, que es el niño Juan, mi padre creció al lado de Tianila, escuchándola a ella hablar, decir esos refranes. Y los fue recopilando y recopilando y fue creciendo hasta que llegó a la universidad. Cuando llegó a la universidad, una profesora de él le dice, Juan, mi padre se llama Juan, Juan, ¿por qué tú no haces un libro de todos esos refranes? Y él dijo, pues sí, pues ¿qué pasa? Él en aquel entonces, en el 1900, bastantes añitos hace, él sacó 100 copias nada más de un libro pequeñito, es más bien local, en mi pueblo de Añasco. Y mi papá y yo nunca habíamos tenido buena relación, hasta que yo me siento a leer, curiosamente, el prefacio de ese libro que él escribió, ya después de su muerte. Me doy cuenta de que mi padre y yo somos bien parecidos, y por eso era que no nos llevábamos mucho. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama así, Mi relación con mi padre, donde yo explico y cuento algunas cositas de cómo él no nos llevábamos, pero sí yo lo admiraba. Siempre había esa admiración. Yo llegaba de la escuela y yo le decía, papá, tengo asignación, buscar definiciones. Y él me decía, ¿por qué? Dime la palabra. Yo se la decía y él me decía la definición. Cuando yo buscaba una biblioteca enorme que él tenía, buscaba el diccionario, era exactamente. Y yo le decía, wow, ¿y cómo tú sabes eso? Él me decía, lee y aprende, tú verás. O sea que eso ya yo lo traigo desde pequeña. Yo quise hacer este libro como homenaje a él, explicando quién es Tianila, porque el libro original no dice quién es Tianila, que era la hermana de su mamá. Y ahí redacto todo eso, además de que tienen los 1000 refranes originales con su significado y sus dichos, y la portada y todo las láminas que están dentro son originales de una prima hermana que se llama Irelis Martínez Monte, originales de ella. Ella dibuja, y ella fue la que hizo todo. Y yo, todo eso, el diseñador, mi diseñador personal, que fue el que me diseñó mi otro libro, montó la carátula y todo. O sea que, bueno, una familia de personas muy talentosas, de personas, bueno, artistas, literatos. Es muy bonito lo que nos has dicho de que a través de la lectura de ese libro que escribió tu padre, llegaste a comprenderle, inclusive a quererle más, ¿no? Después de fallecido. Es súper interesante. Si tengo que resumir un poco con un par de refranes esto que nos has contado, diría que el que a los suyos se parece, honra merece, es decir, que eres hija, sobrina, nieta de personas muy talentosas en el mundo de la cultura y, bueno, pues evidentemente una mesa y una gran biblioteca lo demuestra, tu talento escribiendo, y también cuando nos explicabas esa mala relación que tuviste en cierto momento con tu padre, ¿no? Polos de distintos signos se atraen, pero polos del mismo signo se repelen. Es lo que nos contabas de que sois muy parecidos, ¿no? Bueno, eso es lo que son los refranes. En este momento estás trabajando en el tercer libro. En estos momentos sí, estoy ya de lleno en el tercer libro, que es puedo decir el tema, no puedo decir el nombre, pero el nombre del libro, pero puedo decir el tema, que es de violencia de género, ¿verdad? Porque los refranes de Tianila fue un stop que yo hice, y esto me preocupa mucho la población de mujeres que se están matando en el mundo. Yo creo que es una problemática a nivel global.
Pero en mi isla yo me siento a ver las noticias y cada vez que prendo es que mataron, secuestraron a una. Entonces, pues yo fui víctima de violencia de género y yo quiero contar mi historia. El libro igual va a ser un libro con historias verídicas, cosas que no había contado hasta ahora. Porque quiero darle tips, como unos tips, y que las personas conozcan y sepan que se puede salir de esa violencia de género antes de que sea demasiado tarde. Y el libro va a estar sumamente interesante. Está dedicado a 2 mujeres que fueron víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Ya tengo la aprobación de una de la familia de una de ellas. Y y pues nada, espero en Dios antes que salga el año poder tenerlo en las manos. O sea que esto es un proceso, pero tengo excelente equipo para sacarlos adelante los libros. Mi diseñador y Yaya Madrigal, que es otra autora de México, que ya es la que me está formateando. Y pues nada, estoy bien contenta y quiero seguir escribiendo, pero me encanta escribir de cosas verídicas, me encanta porque la gente le encanta escuchar y saber que eso le puede pasar, o sea, lo que me está pasando, mira. Se sienten identificados. Se sienten identificados, exacto, que no es solamente esa persona que está pasando por eso. Y yo en un momento determinado lo pensé, soy yo la única, no voy a salir de esto. Y quiero, ¿verdad?, llegar a esas personas. Para quien pues esté interesado en alguno de estos libros tuyos que hemos comentado, ¿dónde están disponibles a la venta? Todo está disponible en Amazon. Pueden entrar a Amazon, pueden escribir mi nombre, Milagros Martínez Alonso, y les va a salir mis libros. Y ahora vamos a hablar de otra cosa más que estás produciendo ahora, que es pues unas conversaciones sobre diferentes temas con otra escritora, con Erika Limones, que ella es mexicana, autora, entre otros, del libro De mujer ordinaria a mujer extraordinaria. Cuéntanos un poquito de este programa que haces con Erika. Pues mira, Erika, nos conocimos en la gira que yo tuve en Nueva York y del libro y vino a mi casa, estuvo 3 semanas por acá y llegamos a un acuerdo de hacer un programa, estuvimos de acuerdo en hacer un programa no tanto para la mujer, porque lo recalcamos, porque todo le puede suceder tanto al hombre como a una mujer. Ya hemos hablado aproximadamente como 8 temas sumamente interesantes. Por ejemplo, hablamos el programa se llama Vamos a hablar. Y hemos hablado sobre la importancia de aprender a decir no. Tocamos el tema de la autoestima, de lo que son los indicadores. Hemos hablado de diferentes, lo tóxico fue el último tema que tocamos. Temas bien interesantes. Ahora, la dinámica, ¿verdad?, del programa es que tocamos el tema, lo desarrollamos un poco, pero lo más que queremos es buscar, hablar sobre la solución al tema. Porque estamos cansados de escuchar problemas, queremos solución. Y al final del programa le damos la solución o las soluciones a la persona para que salga las pueda utilizar como herramientas para salir. Y para quien esté interesado, ¿dónde se puede ver este programa? ¿Qué días? ¿A qué hora? Por Instagram pueden entrar a mm.lectura. MMA.lectura. O pueden entrar a Erika Limones en Instagram para ver el programa. Es a 8 de la noche, Estados Unidos, Puerto Rico, 7 de la noche, México. Bueno,
pues ya nos ha explicado Mili que sus libros, tanto el que trata sobre discapacidad, los refranes de Tianila, están disponibles en Amazon. Nos ha dicho dónde encontrar su programa semanal en Instagram. Pueden encontrarla también en las columnas de Hoy en Delaware. Pero te voy a pedir que el cierre de la entrevista lo hagas tú y lo hagas dedicado a todas esas personas que no tienen la capacidad de escucharnos. Así que te voy a pedir que con lenguaje de signos, de señales, pues tú cuentes, resumas lo que hemos tratado, te dirijas a ellos y sobre todo les animes a continuar y a que cualquier tipo de discapacidad o capacidad especial, necesidades especiales, pues no pueden determinar la vida de alguien, no pueden acallar el ser que todos y cada uno llevamos dentro. Así que adelante, es tu momento de hablar con ellos. Bueno, a todas las personas sordas que me están viendo, les digo que se puede. Todo lo pueden hacer. Pueden estudiar, trabajar, todo es posible. Busquen ayudas, tanto federales, en cualquier oficina, busquen esa ayuda. Y nada, gracias, muchas gracias por dejarme, ¿verdad? Por medio de el periódico, poder entrar a sus hogares y busquen mis libros en Amazon. Y nada, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mili, y no se olviden de leer, la importancia de leer. Mili nos lo ha contado. Ella conoció verdaderamente y se reencontró con su padre a través de la lectura del libro que él había escrito y que había dejado tras de sí. Así que busquemos un verano lleno de lectura. Familia de Hoy en Delaware, nos vemos pronto.